Bien, vamos a hacer un estudio bíblico respecto del llamado de Dios a su pueblo. Una de las maneras en que Dios hace llamar a su pueblo. Y vamos a ver a la carta del apóstol Pablo a los hebreos, que es prácticamente a los judíos, dijéramos así, al pueblo de Dios. Y la palabra de Dios pues hace un llamado, que es lo que Dios ponía en mí, el llamado al pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3 del libro de los Hebreos, versículo 1, dice: por tanto, hermanos santos, y por aquellos que dicen que no se puede ser santo y que siempre se es imperfecto y que siempre hay que estar cayéndose y levantándose, la palabra de Dios dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Entonces, hay personas que no creen que Dios llame a la gente a un llamamiento espiritual. Y cuando el Señor dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Tiene un contexto este llamado porque los hebreos, el pueblo de Dios, siempre quisieron y siguen ahora pensando en que su guía único y máximo de algunos es Moisés, o como le llaman ellos en su castellano, Moshe Rabenu le llaman ellos. Entonces, aquí el apóstol les está diciendo: ¿por qué no consideran a nuestro profeta o sumo sacerdote, apóstol de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Israel? Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Porque hasta la fecha los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pues no, la mayoría no creen que Cristo ya haya venido. Entonces el apóstol les está diciendo, pues, más que Moisés es Dios. ¿Por qué no lo consideran así? Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Cuanto mayor es la honra que la casa, el que la hizo. Pero vemos que este llamado que le hace el apóstol al pueblo, que es un llamado celestial, no es un llamado aquí en la tierra. Llamamiento celestial: considerar a Cristo, le dice a su pueblo, hermanos santos. Este llamado no es de ahorita, ni es de los últimos tiempos. Este llamado viene en el libro de los Hechos también, en el capítulo 3, versículo 19, dice la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Desde cuándo ha sido anunciado? Dice la palabra: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido
desde tiempos antiguos. ¿Desde cuándo viene este llamado? Dice el 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios nos levantará profeta de entre nuestros hermanos, como a mí. A él oiréis y todas las cosas que él os hable, en todas las cosas que él os hable. Desde Moisés, dice el libro de los Hechos, ya estaba siendo profetizado que dentro del linaje del mismo pueblo iba a ser levantado Jesucristo. Dice la palabra, para arrepiéntete, conviértete, para que sean borrados tus pecados y para que vengan de la promesa del Señor tiempos de refrigerio, de la presencia de Dios, de la promesa de Dios, de su palabra, tiempos de refrigerio. Echa sobre Jehová tu carga. Y en él envíe a Jesucristo, que fue antes a ustedes anunciado. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que él os hable. Entonces nosotros vemos, ¿desde cuándo? Pues vamos a ver desde el libro de Deuteronomio, capítulo 18, es donde está la parte donde Moisés les dice esto a su pueblo. Y entonces empezamos a creer que Cristo dijo que de él estaba escrito desde Moisés, los profetas y los salmos. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, profeta de entre en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces yo me fui desde Hebreos, Hechos, Deuteronomio, como dijéramos, de adelante hacia atrás. Ahora, ¿quién es el que está anunciado por Moisés como el Cordero Pascual? Es Cristo. Desde ahí está empezando el llamamiento al pueblo de Dios. Porque si recordamos, Cristo dijo, yo he venido a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces las ovejas perdidas quiere decir que antes fueron pueblo de Dios. Pero, ¿recuerdas que dice Juan que a lo suyo vino y que los suyos no le recibieron? Pero eso no quiere decir solamente cuando vino Jesucristo. En el capítulo 7 del libro de los Hechos, narra desde el versículo 38, narra estas cosas el apóstol y escribe así: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es palabra de vida. Cristo es el verbo, y entonces Él es el camino, la verdad y la vida. Pero dice aquí, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Las personas que están actualmente haciendo esto no ha cambiado.
aunque esto sucedió cuando los padres en el desierto con Moisés, esto sigue siendo cierto y en el pueblo de Dios más, en el pueblo de Israel, pero el pueblo adquirido por Dios, nación santa, dice, el llamamiento es para los santos, dice en Hebreos. Por tanto, hermanos santos, y aquí dice también, somos pueblo escogido por Dios, nación santa, preparados para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero cuando dice aquí en Hechos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon, dice que desecharon ¿qué? La piedra que se convirtió, piedra desechada por los edificadores, piedra la cual ahora es cabeza de ángulo. ¿Cómo empezó esto? Se volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Esta es apostasía. Lo que está pasando aquí, entonces la apostasía es actual. Pues vamos a ver entonces qué es esto que les pasó a ellos, cómo está descrito para nosotros en el Nuevo Testamento, que es la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, comenzamos desde el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Esto es en 1 Timoteo. Yo estoy en 2 de Tesalonicenses 2, perdón. Esto es lo que estamos tratando de ver de lo que es la apostasía de la cual están diciendo el capítulo anterior de Hechos 7. Dice que los padres no le obedecieron, lo desecharon y sus corazones se regresaron a Egipto. Regresarse a Egipto es regresarse al pecado, de donde Dios ya liberó a gente que está en la iglesia, que está en el pueblo, que está en la congregación. Pero vamos a ver cómo se desarrolla esta apostasía de la cual Dios nos está advirtiendo, porque las tinieblas no dejan ver claramente el camino y la gente que empieza a entrar en tinieblas empieza a deslizar y empiezan a creerse las cosas que no deben creer. Dice la palabra: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía. Amén. Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Entonces, ¿qué es apostasía? Te voy a explicar un significado de apostasía como un significado de la palabra de Dios. Apostasía es apartarse, cuando una persona se aparta de los mandamientos, de los preceptos del Evangelio. Quiere decir,
La apostasía comienza dentro de la iglesia. Otro significado de apostasía es cuando las personas ya públicamente se apartan de la iglesia. Esa ya es la manifestación o el síntoma de la raíz, que fue apartarse de los preceptos del evangelio. Entonces hay gente que está en las iglesias y está a punto de salirse de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya se apartaron de los mandamientos, se apartaron de los preceptos de Dios, de lo que es su voluntad. A ver, Primera Tesalonicenses, fíjate tú cómo aquí te voy a decir cómo la gente se empieza a apartar sin que se dé cuenta. Primero, si tú buscas lo contrario de esto que te voy a decir, te vas a dar cuenta cómo la gente se empieza a apartar. Dice, estad siempre gozosos, dice 1 Tesalonicenses 5, versículo 16. 1 Tesalonicenses 5, 16 dice, estad siempre gozosos. Una persona que empieza a apartarse de los preceptos, de los conceptos bíblicos y de voluntad de Dios, lo primero que tú ves es que empieza a perder el gozo. Ya no hay gozo en su ser. Orad sin cesar. Personas que no tienen la cultura de la oración continua, pidiéndole a Dios, consultando la palabra. En el 18 dice, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una persona que empieza a quejarse de todo, todo le parece mal, empieza a sufrir su fe, empieza a buscar los placeres en cosas del mundo, ya empieza a buscar las fiestas, empieza a buscar a lo mejor el alcohol, empieza a buscar otras cosas que no son el evangelio, que no es la comunión con Dios. Pues ese es otro de los síntomas. Dice la palabra, no menosprecies la profecía. Se les dice proféticamente, el Señor dijo, en los postreros tiempos habrá esto. Pues lo toman a poco y no creen que se van a perder y no creen que se van a ir al infierno. Menosprecian la palabra de Dios. Dice la palabra, examínalo todo y retén lo bueno. Y parece que examinan todo lo malo y se quedan con todo lo malo, por eso pierden el gozo. Dice, absteneos de toda especie de mal. Y la palabra parece que en la persona que ya está apartándose de los principios, parece que la palabra le dijera, abstente de toda especie de bien. Ya todo lo ve mal, lo siente mal, todo está mal. Hasta amanecer ya no está bien. Estas personas que empiezan a tener estos síntomas, lógicamente, no van a poder ser santificadas. Entonces dice, pero con respecto a la venida de Dios, dice el capítulo 2, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni te conturbes ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie te engañe, en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Algunos teólogos dicen que el hijo de perdición fue Judas. El hombre de pecado, el hijo de perdición, dice el Evangelio que fue Judas, pero hay bastantes puntos de vista y lugares donde abrevar para aclarar esto, que no es el tema ahorita. Entonces, apostasía, la manifestación de que la persona se está apartando en la iglesia de los preceptos y mandamientos de Dios, tú ves su conducta y su conducta empieza a ser desobediente. Ya no obedece. Ya la palabra, la autoridad, el pastor les dice, ya no obedecen, ya
están en franca rebeldía contra Dios. Y eso empieza a ser la apostasía dentro. Después el fruto es que se salen. ¿Ya? Apóstata, públicamente dicen yo ya no. Pero eso se gestó tiempo atrás. Ahora, claro que Dios nos aclara cómo está esto, porque hay una parte en la que tú eres conciliada con Dios por medio de la fe. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Fe en qué? En que Dios, si yo me confieso y me aparto de mi pecado, Él me perdona, su sangre es suficiente para que yo sea libre de la esclavitud del pecado. Esa es la primera fe de salvación. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es el que revela la palabra y es el que nos hace que nosotros estemos buscando siempre la palabra de Dios para no estar siendo infiltrados por los mandamientos ficticios del demonio en la mente, como le hicieron con Eva, como se hizo con Eva, como se hizo con el rey Acab por medio de Jezabel, con todo lo que ya conocemos. Entonces, lógicamente que Dios nos muestra que va a haber una apostasía, que el llamado es para no desobedecer como aquellos padres que desobedecieron. Es el llamado. Llamados santos, llama a los santos a Él, los que son partícipes del llamamiento, son los santos que tienen una esperanza de ver a Cristo como Él es cuando Él venga. Pero también dentro del llamamiento está la advertencia, como lo hemos venido desarrollando en el estudio, de que hay un peligro de que la gente se aparte. Y ya vimos las características ahorita, algunas características en Tesalonicenses 5, de lo contrario, de la antítesis de orar siempre a Dios, de estar gozosos, de dar gracias, de no apagar el espíritu. El espíritu se apaga cuando empieza la persona a perder el gozo y empieza a perder la capacidad de someterse a la voluntad de Dios y empieza a una especie de rebeldía con todo lo que implica la pérdida de la paz. Pero en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, fíjate, con esto termino. Esta es la advertencia de Dios de cómo y por qué van a apostatar las personas que ya están apostatando desde la iglesia adentro, porque no obedecen la voluntad de Dios y mucho menos pues, van a estar en una situación de santidad. Dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces, si por la fe eres justificado, como dice Romanos, por la fe somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz con Dios es estar a cuentas, es estar libre del pecado y obedeciendo su palabra. Pero dice aquí, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, quiere decir que su fe ya no va a ser efectiva, se va a convertir en una fe que se viene a convertir como en una creencia como la del demonio. El demonio cree y tiembla, y las personas que van a apostatar pues creen, pero no tiemblan ni obedecen. Dice la palabra. ¿Por qué? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. ¿Cuáles son los espíritus engañadores? Pues el mismo espíritu que engañó a Eva, que le dijo, no te va a pasar nada, hombre, no te vas a morir. Ese espíritu engañador lo que hace es meter en la soberbia a la gente y piensa que desobedeciendo, haciendo lo que siempre ha sido su talón de Aquiles en los pecados, volviendo a Egipto, dice aquí. ¿Qué son los apóstatas? Los que desecharon la palabra de Dios y se volvieron a Egipto y dijeron, a ver, a nosotros dioses, porque a este hombre, quién sabe qué le pasó. Entonces de aquí dice, escuchando a espíritus engañadores. El espíritu que engañó al pueblo, que le dijo a Aarón, haznos dioses, porque este hombre no es de Dios. Así pasa actualmente casi en todas las iglesias. El Espíritu dice,
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De cuál fe? De que Cristo no es Dios. Y entonces, como no es Dios Cristo, no le van a creer como si fuera Dios. Entonces ellos decían, yo soy de Moisés. Y entonces lo que leímos es que le está diciendo el apóstol Pablo, esperen, consideren, hebreos, a nuestro sacerdote, que es más que Moisés. Quiere decir, Moisés era hombre y Cristo es Dios. La gente sigue confiando en el hombre, sigue confiando en sí mismo, sigue confiando en que lo que le dice su tío, su papá, el presidente, lo que sea, y lo quieren imponer arriba de lo que Dios dice. Ese es el espíritu engañador. O sea, el Evangelio claramente les está diciendo, sujétate a tu autoridad, no pagues más por mal, no codicies, no seas adúltero, no seas fornicario, no seas idólatra. Y la gente dice, no, esto es lo que yo quiero. Entonces desechan a Dios, pierden la fe, porque lo primero que quita el pecado es la fe. Y entonces empieza la apostasía, porque empiezan a perder el gozo de salvación. Cuando el diablo les quita la salvación, entonces ya no se sienten salvos, y entonces ya se sienten condenados. Y un condenado no va a ser feliz, se perdió el gozo, están a punto de apostatar, están a punto de irse de Dios, de la iglesia, de los preceptos bíblicos. Están a punto de ¿qué? Dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, en fin, cosas. Prohibirán, engañarán de los mandamientos que dice Dios. No, tú no te preocupes, no se puede ser santo. No, tú no hay problema, tú tómate una. No, tú dices una grosería ahorita, mañana también. Y ya se acomodan en su pecado y entonces el Señor ya no va a tener la oportunidad de salvarlos. Ahora, de lo que yo estaba hablando es del llamamiento al pueblo de Dios. Y este es el llamado al pueblo de Dios. Lo que te decía yo es 1 de Pedro 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Quiere decir, cuando vino Cristo se rompió el velo, nosotros ya no necesitamos de ningún sacerdote, y ahora la vid es Cristo, de manera que a todo aquel que le recibió y creyó en su nombre, como dice Juan, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. No hay necesidad de ser pueblo de Israel. Por eso, leyendo la carta de los Hebreos, me atrevo a decir, por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Hermano, no confíes en el hombre. La apostasía está prácticamente en gente y no es muy difícil observarla. Ya los síntomas, como aquellos que conocemos los síntomas de alcoholismo, pues conocemos los síntomas de pecado y conocemos los síntomas de la perdición. Sabemos qué persona ya está a punto de irse. Pero es tiempo de arrepentimiento y de consagrar, porque hay un llamado a los que están en las iglesias. No esperemos a que la apostasía sea la manifestación clara de irse del cuerpo de Dios.
porque en el cuerpo de Dios es donde está la bendición. Dice el Señor que Él va a venir por un cuerpo, por una iglesia blanca y sin mancha, la esposa que va a llevar las bodas del Cordero. Entonces, pues ahí está claramente, hermano, cuál es el llamado, cuáles son los riesgos, las consecuencias que las personas que están en las iglesias en estos postreros tiempos, como escuchamos en el estudio, pues les va a suceder, si no es que ya les está sucediendo a algunos y otros pues ya están fuera de la iglesia, porque no va a venir el Señor sin que antes se dé esa limpieza, porque va a quedar solamente el remanente. Entonces en ese sacudir como trigo, se sacude el trigo y mucho trigo se va a perder, se va a salir, pero algunos, dijo el Señor a su apóstol Pedro, el demonio ha pedido tu vida para ser zarandeado, pero yo he pedido que tu fe no falte. ¿De qué se va a apostatar? De la fe. Por eso Dios le dijo a Pedro, yo he pedido que tu fe no falte, y fue zarandeado como más no poder al lado de negar a Cristo. Sin embargo, su fe no se perdió, regresó a Dios y fue el apóstol levantado el día de Pentecostés para decirle al pueblo de Israel, pueblo de Dios, israelitas, este Cristo que ustedes crucificaron, Dios le ha levantado como Señor. Eso es lo que dijo Moisés, entre ustedes será levantado un profeta como yo, a él oír, y él, porque toda palabra es inspirada por Dios, está diciendo, cuidado, es tiempo de apostasía, pero el que se aparta en la iglesia de los preceptos de Dios es el que escucha y no hace, no quiere renunciar a sí mismo. Entonces la apostasía puede llegar a sacarlo de la iglesia y a perderlo, pero ese es el riesgo, hermano. Vamos a orar y a dar gracias. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, porque por algo me hiciste discernir tantas cosas en tan poco tiempo, porque peligramos, Señor. Peligramos si nos apartamos de tus preceptos y tus mandamientos dentro de la iglesia. Tu llamamiento, Señor, en Apocalipsis es arrepiéntete y regresa a tu primer amor, porque tengo contra ti que te has apartado de tu primer amor. Y Señor, pues muchos cuando llegaron a ti tenían una alegría que irradiaban sus ojos. Y Padre, el día de hoy parece que esos ojos han muerto, pero tu llamamiento es al pueblo de que regrese a ti, de que tomen en cuenta que tú eres Cristo, que has venido en carne, que tú eres más que Moisés, que tu pueblo escogido tenga que regresar su corazón a ti, y de que tú salvarás a todo aquel del que tienes misericordia. Pero Señor, tú dices que de un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Entonces, Señor, el día de hoy nos humillamos aquí donde es predicada tu palabra, y yo sé, Señor, que el perdón vendrá si tú nos miras, porque así dice tu palabra, mirarás desde los cielos, perdonarás y sanarás nuestra tierra. Y la tierra, Señor, como parte ahora de la iglesia de Cristo, que ya no son los edificios, sino que nosotros somos la morada del Espíritu Santo de Dios. Pues Padre, yo te pido que les devuelvas el gozo, que se arrepientan, que se vuelvan al primer amor, y que tú, Señor, los tomes en tus manos, los bendigas, los regreses al redil y entren, Señor, para ser como el hijo pródigo y se haga fiesta en los cielos, porque un pecador se arrepiente. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias por todo, por esta palabra, por la bendición que vas a vertir en todos aquellos que puedan escuchar, que sigue habiendo un llamado para regresar a ti, que no hay otro lugar donde ir, que nunca encontrarán una bendición más grande que tu presencia. Nadie la va a encontrar, Señor.
y que todas esas cosas podrán venir como bendición si oyen al llamado y no endurecen su corazón como aquellos que no obedecieron en la época de Moisés. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén.